Entonces, cuando hablamos de expansión de autómatas programables, entonces estamos revisando el concepto de lo que son las comunicaciones a través del bus interno. O sea, se da el caso cuando tenemos un autómata y ese autómata tiene generalmente 8 entradas y tiene 8 salidas y tenemos aplicaciones donde requerimos tener mayor cantidad de entradas y salidas. Entonces, si a través del bus interno conectamos otro autómata que tenga otras 8 entradas y otras 8 salidas, entonces estamos teniendo ya un concepto de un autómata con 16 entradas y 16 salidas, el cual se puede comunicar por aparte con un dispositivo HMI o con una SCADA, ¿sí? Y independiente de que los autómatas están enlazados entre ellos. El límite fundamental es que podemos tener, ¿sí? Un dispositivo que se llama, lo vamos a llamar maestro, que es el que gobierna las comunicaciones de expansión, y unos dispositivos que los vamos a llamar esclavos, ¿sí? Y podemos tener hasta 8 esclavos. Eso quiere decir que podemos tener sistemas de 8 esclavos más un maestro da 9 dispositivos y 9 por 8 da 72 entradas y hasta de 72 salidas. Trabajando como dispositivo único. También podemos, en ciertos casos, ¿sí? O también podemos no solamente unir autómatas de la misma naturaleza, por ejemplo, puedo tener un 8P, ¿sí? Que es un autómata genérico de entradas universales y salidas por transistor. Puedo unirlo con autómatas 7i, 7O, ¿sí? Que es un autómata, un power, que es un autómata para trabajar en redes de corriente alterna, entonces puedo estar combinando diferentes funcionalidades y eso nos permite tener equipos para soluciones muy específicas o enfrentarnos a diferentes aplicaciones y tener la forma de configurar el equipo rápida y fácilmente para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces, otra cosa importante que decíamos es que esta expansión se hace a través del bus interno. Y el bus interno, entonces, como veíamos, tiene 6 terminales, de las cuales las terminales A y B, ¿sí? Son A más y B menos, son las que ejecutan esa comunicación, la cual se realiza por lo general a 38.400 baudios, ¿sí? Entonces, eso nos permite un enlace entre dispositivos a una velocidad relativamente alta, la cual permite que las variables de todos los dispositivos estén presentes o se estén actualizando en la tarea de 50 Hz, ¿sí? En la tarea de 50 Hz, que es la tarea de trabajo fundamental, ahí aparezcan esas variables todas actualizadas, ¿sí? Cada vez y hace que la operación o el control que se realice utilizando autómatas expandidos sea un control real, ¿sí? Ahora vamos a mirar en ese caso cómo se conectan los autómatas entre sí. Entonces decimos que al levantar la tapa superior del autómata se dejan ver los dos conectores, ¿sí? Que están en paralelo y para unir los autómatas, uno la línea A con la línea A y la línea B con la línea B. Para ello se dispone de unos cables que son un cable con conector ribbon de 6 pines y la recomendación ¿cuál es? Enviar solamente 2 hilos, o sea, de los 6 terminales que tiene solamente conectar 2 hilos que son respectivamente el A más y el B menos. Entonces, eso nos permite conectar de un dispositivo a otro y por eso es que tiene doble conector para con otro cable sencillo de esos enviar al siguiente. La recomendación es enviar solamente 2 hilos. El conector adicionalmente de las líneas A y B tiene líneas A1 y A2. No es recomendable unir estas líneas, o sea, estas líneas no se deben unir entre los autómatas porque estas líneas son activas y entonces podemos estar creando circulaciones de corrientes significativas por esas líneas y pues no es recomendable, no es bueno para el procesador, no es bueno para los equipos. Entonces, las que sí se recomienda conectar son A y B. Otra de las características que establecíamos es que el bus
el bus interno, entonces es un bus que no tiene protecciones como las tiene el bus externo, por lo tanto, ese bus interno generalmente se usa para conectar equipos que están muy cercanos, generalmente dentro del mismo tablero, ¿sí? Otra cosa importante es que cuando nosotros conectamos los equipos a través del bus interno y usamos el concepto de expansión, todos los buses Modbus quedan disponibles, o sea que ya se pueden usar por aparte, ¿sí? O sea, no. En este caso aparece el bus del primer dispositivo para comunicarnos con un HDMI, un PC o un SCADA, ¿sí? Entonces, el bus interno lo que hace es permitir hacer esa expansión a alta velocidad y solamente entonces es conectar los pines A y B a través de unos conectores muy simples, muy cortos, ¿sí? Para unir los equipos. Si por decir algo, este equipo, como mencionábamos en el curso anterior, el primer equipo el maestro está energizado y está desenergizado alguno de los dos equipos, ¿sí? Entonces la comunicación de expansión no deja de funcionar, o sea, el equipo que esté apagado, como estamos en RS485, el equipo que está apagado no afecta las comunicaciones, o sea, el bus RS485 tiene esa particularidad y es que los elementos que están apagados, o sea, el bus apagado no va a afectar esa comunicación. Entonces, eso es uno de los elementos importantes. Otro elemento importante es que si nosotros tenemos una fuente, es recomendable que todos los autómatas sí sean energizados, ojalá con la misma fuente, ¿sí? Si se da el caso, tener unas cargas en uno de los autómatas, unas cargas que consumen mucha corriente y digamos es necesario tener, dice, no, es que una fuente no da para alimentar todos los autómatas por las cargas que se manejan, entonces es preferible tener una fuente que maneje la potencia, digamos, a 12 o a 24 voltios, entonces tiene su positivo y su negativo, y las diferentes salidas, entonces la potencia se puede conectar positivo y la salida a la carga y ahí al negativo, y así con cada uno de los grupos de salidas que tiene cada uno de los autómatas, porque una cosa es importante, o sea, las salidas de los autómatas son bloques independientes, o sea que mientras el autómata lo alimento con una fuente, las salidas las puedo estar alimentando o trabajando con otra fuente diferente. La única conexión que es importante tener en cuenta es que debo referenciar las tierras de los dos sistemas, pero no más. Entonces me permite, digamos, manejar inclusive cargas a un voltaje diferente al voltaje en que están conectados los autómatas, me permite aislar que las señales de entrada sí, no se llenen de ruido por acción de la fuente que está manejando toda la potencia. Entonces, esa sería una recomendación. Si tengo que usar doble fuente, aunque puedo usar una sola, pero sí la recomendación de que las alimentaciones de los autómatas que están conectados en expansión, ojalá sean la misma alimentación. ¿Sí? Y entonces eso nos permite un trabajo más eficiente del bus de expansión. ¿Sí? Ese es, digamos, de los conceptos. Ahora, se puede conectar este bus de expansión, ¿sí? De una forma, lo podemos conectar estando los equipos en el mismo tablero, muy cercanos, o podemos también conectarlos estando en el mismo tablero o generalmente se recomienda en el mismo tablero, ¿sí? O si nos toca que la expansión sea de tablero a tablero, entonces una recomendación es poner un protector de línea, ¿sí? O sea, ponerle una protección de línea. Una protección de línea fundamentalmente es un circuito que lo que hace es esto, o sea, tenemos las dos líneas de comunicación, que estas son, digamos, resistencias de 10 ohmios, y entre ellas hay un descargador, ¿sí? Para evitar que los sobrevoltajes vayan a dañar los dispositivos de comunicaciones. Entonces, esta es la protección que tiene el dispositivo, el autómata en el bus externo. Los autómatas tienen este circuito de protección. Entonces, ese mismo circuito de protección se puede poner en el bus interno, ¿sí? Para proteger las comunicaciones internas cuando tengamos que enviarlas muy lejos. Otra cuestión es que si tienen que ir muy lejos, entonces trabajar a 38.400 ya puede ser baud, ¿sí?
puede que no sea tan efectivo, o sea, puede que dé mucha falla, entonces termine siendo muy lenta la comunicación por rechazos de comunicación. Entonces ahí de pronto se procede a bajar a 19.200 o a 9.600, ¿sí? Va a audios, determinar en qué momento la comunicación trabaja de la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma de trabajar de la comunicación? O sea, que la cantidad de rechazos de comunicación sea mínima. ¿Qué quiere decir eso de la cantidad de rechazos? Quiere decir que cuando se comunica el maestro con los esclavos, entonces lo que ocurre es que hay una verificación de los datos, y si los datos no fueron válidos, entonces se vuelve a hacer otra comunicación y así sucesivamente hasta que los datos sean válidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la comunicación está fallando mucho, entonces en general la comunicación se vuelve más lenta. Otro aspecto importante es a tener en cuenta es el siguiente. Generalmente, en un esquema maestro-esclavo, el maestro, ¿sí?, envía las variables desde sus variables tipo monitor, envía a cada uno de los esclavos a sus variables tipo comando. Entonces, el maestro envía desde sus variables monitor a las variables comando de cada uno de los esclavos. O sea, la comunicación es de maestro a esclavos, pero no entre los esclavos. O sea, entre los esclavos no hay comunicación, solo del maestro a cada uno de los esclavos. Desde las variables monitor de los diferentes esclavos en las variables comando del maestro llegan las variables monitor de los esclavos. Entonces, esa es la forma en que se hace la expansión. La expansión se hace llevando las variables monitor del maestro a las variables comando de los esclavos y desde las variables monitor de los esclavos hacia las variables comando de los maestros, todo bajo una configuración específica.